Ante todo, bienvenidos todos ustedes. Es un placer el tenerlos aquí nuevamente. Voy a presentar a nuestro ponente invitado de hoy. Es el padre Stephen Wong. Él es un sacerdote católico de la diócesis de Westminster, en Inglaterra. En la actualidad es el rector de la escuela, de la venerable escuela inglesa en Roma. Para los católicos en Inglaterra y Gales hay 5 seminarios que capacitan a todos los seminaristas y uno de estos se encuentra en Roma. Ahora, desde su ordinación sacerdotal en 1998, él ha estado trabajando en los ministerios pastorales desde las parroquias en Londres, en escuelas, en hospitales y en prisiones. Y él ha sido el director de teología en el Allen Hall Seminary, en la parte central de Londres. Ha sido profesor invitado en filosofía en la Universidad de St. Mary's y también eh, profesor invitado de teología en el Colegio Haysbrook. Tuve el privilegio de ser uno de sus estudiantes cuando estaba él en Allen Hall. Yo era un seminarista en Allen Hall y siempre me sorprendió su percepción y su capacidad de colocar en palabras muy sencillas algo que definitivamente no era sencillo ni fácil. Y recientemente él ha trabajado como capellán senior en la universidad, en el Newman House, en el centro de estudiantes, y capellán católico en el London School of Economics. Ahí llevó a cabo un nuevo programa de evangelización llamado Sicamore, su programa en el cual tuve la suerte de experimentar a través de sus métodos particulares, le ayuda a los jóvenes a conocer a la Iglesia Católica y a reconectarse con la fe de las personas que abandonan la Iglesia Católica. Él también participa en otros proyectos de evangelización, como por ejemplo la pausa para la fe, Pause for Faith, en el canal de YouTube. Él ha sido autor de Aquinas y de Sartre, A Way of Life for Young Catholics, una manera o una forma de vida para los jóvenes católicos, How to Discover Your Vocation, cómo descubrir tu vocación, y The New Evangelization, la nueva evangelización, y The Christian Faith, la fe cristiana. Su libro reciente, Sycamore, The Catholic Faith Explained, la explicación de la fe católica. El día de hoy, él está aquí con nosotros y va a compartir sus pensamientos, sus impresiones sobre la vocación. Y sé que ha estado muy interesado en este tema de la evangelización y estoy seguro que nos va a ayudar a reflexionar sobre las vocaciones en la actualidad. Así que muchísimas gracias, Padre Stephen, y gracias y bienvenido por estar aquí con nosotros. Por favor, de comienzo cuando esté usted listo. Sí, estupendo, Daniel. ¿Me pueden escuchar correctamente? Sí, sí podemos. Sencillamente me estoy recuperando de una crisis menor. Tuvimos un recorte de energía en Roma y de repente ya no tuve electricidad, pero afortunadamente hace 4 minutos regresó la electricidad. Así que me da mucho gusto estar con ustedes. Tenemos aproximadamente media hora máximo para poder compartir y escuchar, y después, por supuesto, un debate entre todo el grupo, que es algo muy clave en todos, especialmente cuando pensamos en vocaciones. Y pensemos ahora en esta sesión sobre la vocación en general, pero un enfoque especial en las vocaciones en la vida religiosa y sacerdotal
No son todas las vocaciones, son muy importantes, pero por supuesto son centrales en muchísimos de sus ministerios. No voy a hablar específicamente sobre las vocaciones maristas, pero espero que ahora hablando puedan ustedes poner en marcha y aplicar en su situación marista. Estoy sumamente agradecido por la presentación del padre Daniel. Mi experiencia en cuanto a las vocaciones, o principalmente he sido sacerdote durante 24 años. Qué felicidad ser un sacerdote y trabajar sobre todo con jóvenes. Esta vocación, trabajé 8 años en seminario en Londres y después, como Stanley dije, fue un capellán universitario y también ese fue un gran privilegio, el poder estar trabajando con 300 personas que venía a la misa los domingos, trabajar con ellos en grupos, direcciones espirituales, y terminé aquí, en el English College, en este seminario, que por supuesto es un trabajo vocacional claramente y es una buena continuación. Es tan agradable trabajar aquí el día de hoy con el padre Danny. Yo le enseñé a Danny y a Tilo filosofía, y así que fue un gran placer tener a los maristas con nosotros en aquel entonces. En Corchetes, qué semana tan estupenda para pensar en las vocaciones. Y si piensan ustedes en las festividades religiosas que hemos tenido esta semana, el lunes, el evangelista San Marco, el martes para Inglaterra fue la fiesta transferida de San Jorge, el mártir, y el día de ayer fue el misionario Louis de Marty, y el día de hoy la Caterina de Siena, mística y reformista, y mañana Pío el quinto, universal y pastor. El Señor ha bendecido la iglesia a través de todas las vocaciones y en esta lista de personas, especialmente a través de vocaciones sacerdotales, y todavía lo sigue haciendo el día de hoy. Entonces, sencillamente tendríamos que agradecer, porque a veces se comienza una conferencia con una vocación con estadísticas deprimidas, pero démosle las gracias a este regalo de la vocación en esta sesión. Es difícil tener un panorama más claro y sencillo sobre las vocaciones en la Iglesia Universal el día de hoy. Es sencillo hablar de las anécdotas. Hay tanta variación y sin duda en Europa occidental hay un serio declive en los últimos 50 años en vocaciones religiosas y sacerdotales. Y es un hecho, el declive, inclusive una crisis, dirían algunas personas. Las órdenes religiosas están envejeciendo, los números se reducen de sacerdotes, pero hay nuevas vidas y una o dos excepciones a la regla. Por lo tanto, no voy a tratar de darles un panorama de cuál es la situación de las vocaciones el día de hoy. Es demasiado complicado y lo que les importa a ustedes como individuos y como congregación son las personas con las cuales ustedes se reúnen y con las que trabajan. Así que voy a hacer tres cosas en esta conversación. Ante todo, deseo hablar sobre el significado interno de la vocación, ante todo, sencillamente para darles un contexto. Y después, en segundo lugar, el apoyo externo que nosotros podemos llevar a cabo para otros, para empujar hacia estas vocaciones. Por lo tanto, su vocación ministerial, cómo pueden ayudar a otros. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que pueden hacer por sí mismos, para ustedes mismos, como maristas, para hacer que su propia vocación sea más accesible para otros? Si desean tener un orden exitoso a nivel religioso, pero que ayuda a la orden religiosa a compartir su historia y poder tocar a otros. Entonces, estos son los tres temas que veremos el día de hoy con ustedes. Primero, el significado interno de la vocación. No puedo hacer todo aquí. Aquí voy a solamente dar dos pensamientos y voy a compartir dos modelos de este llamado vocacional que podemos pensar cuando estemos pensando en la vocación. Pero creo que esto es útil porque muy a menudo podemos caer en un modelo y se nos olvida el otro modelo. Y necesitamos recordar que Dios trabaja en ambas formas, sin duda, en otras formas también. Pero estos son los dos modelos. El primer modelo, la vocación como un misterio o como una sorpresa
O otra manera, es decir, la falta de predicción o de predictibilidad de la vocación como misterio, como sorpresa, impredecible. Es tan importante recordar esto, en especial cuando uno tiene una conferencia sobre las vocaciones como ahora, que se lleva a cabo la labor de vocaciones, pero nosotros no estamos en control. ¿Qué es una vocación? Es un llamado. Dios lleva a cabo el llamado. Él escoge con quién y cuándo llamar. Él puede sorprendernos. Es tan importante recordar que la religión profesional no nos hace en control de la vocación de otra persona y no podemos ni manipularla, ni hacerla o llevarla a cabo de manera ingenierística. Y Dios nos llama para amarlo, para ser sus discípulos y a veces llama a las personas a una vocación concreta, es decir, una consagración de toda la vida y puede ser inesperada. Puede ser como llegar al tope de la montaña y ver el paisaje abajo. Puede ser como encontrar estos tesoros por debajo de la tierra. Nos pueden encantar, nos pueden asustar. Sencillamente piensen en algunos de los modelos en la Biblia. La vocación de Samuel es completamente inesperada. Samuel, Samuel, ¿quién es? ¿Qué deseas? La Virgen María reuniéndose con el ángel, el arcángel Gabriel. No lo planeó, no es algo que el director de vocaciones en el orden local creó para ese propósito. Peter, Andrés, Jaime y Juan, cuando atrapan los peces, Jesús los llama y ellos están ahí haciendo su propio trabajo y no esperaban esto. Y al inicio yo creo que no lo querían, estaban sorprendidos al respecto. Y por supuesto, el paradigma clave para esto es San Pablo que cayó del caballo por la luz y por la voz. Por lo tanto, estas experiencias fueron un grupo de estos programas de discernimiento de la vocación y ejemplos más recientes, estos son ejemplos de las escrituras, pero recuerdo, no más bien leyendo algunos testimonios de unas hermanas y una hermana escribió ir a visitar un convento para un retiro, no lo recuerdo, pero ella dijo que sencillamente, inesperadamente se sintió en casa, se sintió en casa y ella sabía que ese era su lugar. Un amigo mío, un monje benedictino, tuvo una novia y pensaba que se iba a casar y se fue a un retiro con laicos y sus amigos laicos le seguían diciendo, ¿y sigues pensando en la vida religiosa? Sabían que tenía una novia, ella no estaba ahí. No estaban tratando de subestimarlo, pero seguían diciendo, ¿por qué no has pensado al respecto? Y este pensamiento se alejará. Y la metáfora física, mi amigo Pablo, de hecho, fuimos ordenados, y es un obispo en la actualidad, estoy seguro que no le importa que comparta lo que me dijo, las personas hablan de este llamado, son jalados a una vocación. Y Pablo dijo, no, a mí no me llamaron, me empujaron, no me llamaron, me empujaron. Dios tuvo que empujarlo en una dirección que no esperaba y que no deseaba durante los primeros 3 años del seminario. Él estuvo aquí a fuerzas. Entonces deseo subrayar esto desde el inicio. Todo lo demás que digan, nunca se les olvide que no estamos en control. Dios está a cargo y Él está trabajando en las vidas de las personas, sorprende y es más grande que nosotros. Y cualquier cosa que digamos sobre la labor vocacional, nunca debemos de olvidarlo. Pero el segundo modelo, es decir, lo opuesto, es decir, la vocación, a veces, no siempre, hace ser más así como un cumplimiento
no una sorpresa ni un misterio, un cumplimiento de lo que tenemos en nuestros corazones, de lo que estamos buscando. Entonces, la vocación es una sorpresa o un cumplimiento. La vocación es impredecible o en este sentido, la vocación es algo que podría decir que es predecible, ¿no? Obvia, no se tiene que tomar por sentado, pero uno ve hacia atrás y dice, tiene sentido esto. Entonces, en este segundo modelo, a menudo, y esto es muy común en el discernimiento y trabajo vocacionales, solicitamos a los jóvenes que reflexionen en sus deseos más profundos. En un retiro vocacional, en una dirección espiritual, estamos ayudando a las personas a pensar en sus esperanzas y sueños, lo que es correcto para ellos, lo que Dios les ha dicho a través de las experiencias positivas, no los desafíos. ¿Qué es lo que se ubica? No sé si es igual. ¿Qué es lo que se ajusta, se adapta como un par de zapatos? ¿Quién te hizo que fueses Dios? Y esto es en el discernimiento seglar. Recuerdo en una conversación de un instructor seglar para un trabajo y él decía, tienes que pensar en tu pasión, tus pasiones, tus capacidades y las necesidades del mundo a tu alrededor. La pasión, tus habilidades y necesidades. Ahora, si escuchan todo esto, algo va a surgir, es decir, un momento suave que puede combinar el todo, lo que es correcto para ustedes, lo que les importa, lo que pueden hacer con las habilidades. Pero recuerden también cuál es la necesidad. Si no existe la necesidad, sencillamente es un hobby, no es una vocación. Por lo tanto, esto prueba la fe. Nuestra vocación humana y nuestros deseos supranaturales nos pueden apuntar a una vocación gradualmente. En otras palabras, la vocación a veces no es una sorpresa, es un crecimiento gradual, una atracción, un deseo que nos jala. Y creo que esto fue lo real para mí. Yo tenía un deseo de hablar de Dios para otras personas y un deseo de ayudarles en rezo. Muchos maridos y esposas no había un camino a Damasco, sencillamente deseaban ser un padre, ser un cónyuge y tener hijos. Y esto es hermoso. Y pienso en San José. Creo que siempre deseó ser un marido, un padre, sencillamente para tener su vocación, pero Dios lo sorprendió de manera distinta. Y piensen ustedes en el capítulo de Marcos. Jesús no le dijo, ven, sígueme a mí. No dijo, tienes que dejar a un lado tus posesiones, dáselas a los pobres. Él le dijo a Bartolomeo, ¿qué deseas que yo haga por ti? ¿Qué deseas que yo haga para ti? ¿Cuál es el deseo en tu corazón? Rabino, déjame volver a ver. E inmediatamente recuperó la vista y lo siguió en ese camino. El deseo del corazón, genuinamente del corazón, llevó a la travesía hacia la vocación. Necesitamos ayudar a las personas que escuchen sus corazones y que vean cómo esto se ubica con las necesidades más profundas del mundo a su alrededor y los dones y capacidades que tienen. No podemos decir solamente escucha tu corazón, no es suficiente, pero escucha tu corazón, ve los dones que te ha dado Dios y las oportunidades existentes. La vocación no siempre es un misterio. Y sí creo, sencillamente para resumir, que no hay una crisis de vocaciones, ¿no? El primero en decirles, hay una crisis de fe en la iglesia y en el mundo. Hay una crisis de fe entre la juventud. Pero cuando la juventud viven con su fe juntos y cuando hay una masa crítica de jóvenes viviendo su fe, las vocaciones sencillamente surgen. Es mi experiencia de estos movimientos de los jóvenes en el Reino Unido, una gran labor que se llama Youth 2000. Es el movimiento de fe. He estado en muchas fases de juventud en estos muchos años de sacerdote y
y sé que llevan a cabo educación en el hogar. Estas distintas situaciones y movimientos los conozco, pero cuando los jóvenes viven su fe, surgen las vocaciones. Y fue uno de mis sermones a los estudiantes universitarios. Yo les decía, hay cientos de ustedes aquí en esta iglesia y 5 de ustedes tienen una vocación religiosa. 5 de 100, el 5%. ¿Qué 5 son de esos 100? A veces los hacía pararse, pero no lo hago muy a menudo, pero sencillamente nosotros tener la confianza, no necesitamos trabajar arduamente en las vocaciones, pero más bien arduamente para la fe, para los jóvenes. Y entonces cuando viven su fe, llegan las vocaciones. ¿De acuerdo? Vocación como una sorpresa o como, por ejemplo, un deseo. El segundo encabezado. Deseo hablarles sobre cómo apoyan las vocaciones de los jóvenes. Aquí están ustedes, desean ayudarles a los jóvenes y que descubren sus vocaciones y obviamente desean que algunos de ellos se conviertan en maristas. Estupendo. Les voy a dar 2 modelos. Recuerdo un director con gran experiencia en vocaciones y me dijo, y a un grupo de nosotros nos dijo, la iglesia necesita moverse de esta fase de reclutamiento a un nuevo modelo de discernimiento, de captación. Hace 30 años, el director de vocaciones maristas, la diócesis salieron para tratar de captar a las personas, daban folletos sobre su orden religioso, enviaban 3 jóvenes, lanzaban las vocaciones jóvenes a las escuelas y obviamente estaban en este movimiento de captación. Y mi amigo dijo, esto ya terminó. Necesitamos ayudar a las personas a que disiernan, a que escuchan. ¿Cuál es el llamado de Dios? Tenemos que ser expertos en discernimiento y de ahí las personas van a descubrir su vocación. Estoy no totalmente de acuerdo, y digo la mitad de acuerdo. Yo creo que necesitamos ambas cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, una palabra sobre cada una de estas cosas, discernimiento y captación. Primero, estoy de acuerdo con él, necesitamos discernimiento. Así que si ustedes son un director vocacional marista y si desean que las personas se conviertan en maristas, ante todo, dejen eso a un lado y tengan el deseo real, considérense ustedes, ¿cuál es tu vocación? Tu vocación como marista es la de ayudar a que los jóvenes disciernan, que escuchen, o más ampliamente, que aprofundicen su relación con el Señor. Y esta no es labor de vocacional, es de fe, es ayudarles a que recen. Inclusive antes de eso, ayudarles a tomar los primeros pasos para creer en el Señor, conocerlo, conocer su amor y su perdón y a profundizar esa relación personal. Este es trabajo de juventud en el mejor de los sentidos, formación, catequesis, discernimiento y dirección espiritual. Y uno de los dones que nosotros aportamos como sacerdotes religiosos y personas asociadas con las maristas, hay laicos también presentes aquí, las personas asociadas con las familias religiosas, uno de los dones que aportamos para ayudar a los jóvenes al discernimiento es nuestra propia libertad interna. No es imponernos nosotros, no es el ser posesivo. Los jóvenes odian eso. Te tienes que convertir en un sacerdote de diócesis. Deseamos pasar a la tradición carmelista, es decir, un discernimiento distinto. Entonces, un punto clave de nuestro ministerio como un sello distintivo y como sacerdotes es nuestra libertad y nuestra desconexión interna. Esto es lo que los votos evangélicos se tratan. Es pobreza, castidad y libertad. A nosotros se nos llama escuchar, acompañar, a darles a los jóvenes las capacidades de escuchar y rezar. Y saber que de todo esto surgirán preguntas y entonces van a escuchar el llamado.
Y en segundo lugar, yo creo que todavía necesitamos captación, fuertemente, por cierto. Creo que cada orden religiosa, cada diócesis, necesitamos tener la confianza y el entusiasmo y la alegría de promover algo concreto. Ahora, si yo creo que esto es importante en mi forma de vida, que lo creo, por cierto, necesito sentir la confianza para presentarlo, para proponérselo a algunas personas, no a todos, a la mejor, invitar a personas. ¿Has pensado en esto? Para hacer un ofrecimiento concreto. Esto tiene que ver conmigo, tener confianza y ser honesto con las personas, pero también es un hecho que a veces una vocación surge no por discernimiento interno, pero a través de un llamado externo o por una experiencia concreta de una forma de vida. No se les olvide esto nunca. Me encantan los jesuitas, me encanta el discernimiento jesuita, pero a veces, muy a menudo, hablen ustedes con de sus propias vocaciones. No se descubre la vocación viendo hacia adentro, ni siquiera leyendo la Biblia, que muy a menudo lo hacen. A veces solamente uno conoce a una persona, uno ve un póster, uno ve un video y visita un convento. Y es así como enamorarse. Sí, claro, ese es un paralelismo. No solamente encuentras a tu marido o a tu esposa pensando profundamente en el matrimonio, pero si lo haces, no siempre vas a conocer a la persona. Este es mi resumen. Es importante, perdón, es posible primeramente proponer una manera de vida sin ser posesivo. Y en segundo lugar, es importante proponer una forma de vida sin ser posesivos. Necesitamos sacerdotes y comunidades religiosas, asociados laicos, ser contundentes y con confianza y enamorados de su orden religioso y vocación. Si ustedes no están enamorados, ¿cómo los demás se enamorarán? Y creo que las órdenes religiosas no tienen que temer el presentarse quiénes son, invitar a las personas a compartir esto y haciendo preguntas, proponiendo uno a uno. Déjeme hablarle de mi forma de vida y preguntarle a las personas, ¿has pensado en la vocación religiosa? ¿Has pensado en los maristas? Serías estupendo marista. En una charla, una conversación, en un evento, en un centro, un sermón, como predicador visitante, la importancia de medios sociales. Y lamento no tener más tiempo, pero mi punto no sería hay que profundizar en los medios sociales. Mi punto es, tienes que estar en donde están los jóvenes. Si si es en Instagram o Facebook, adelante. Si es en otro medio social, estupendo. Pero si es en un grupo de jóvenes, en una escuela, tienen que tratar de estar en donde está la juventud. Y en resumen, tienen que tener el valor para captar, pero suficientemente eh, a- alejados para que las personas escuchen en sus rezos y suficientemente no posesivo para empujarlos a hacer otra cosa, si eso es lo correcto. ¿De acuerdo? Y finalmente, eso es lo que se hace para los jóvenes, pero ¿qué pueden hacer para sí mismos? ¿Qué hace que los jóvenes se sientan atraídos a un orden religioso, a una forma de vida en la actualidad? Y voy a compartir con ustedes una lista de 7 características, 7 marcas de órdenes religiosos y diócesis que yo he visto que han florecido en el Reino Unido. Muy importante decirles al inicio que son todos muy distintos, con carismas distintos. Por lo tanto, esto no es, perdón, This is not about me esto saying no tiene que ver que yo diga que todas las congregaciones tienen que ser iguales.
y no decirles como maristas que se tienen que convertir más como jesuitas o dominicos. No, cada orden religioso distinto. Yo he visto órdenes distintas, pero creo que tienen algunas características en común en cuanto a qué los hace accesibles y atractivos para los jóvenes, aunque sean muy distintos. Y esta es mi lista de 7, en un minuto o una sola palabra de cada uno. Y he compartido mi texto con el padre Daniel de antemano. Danny, puedes compartirlo con las personas para que no tengan que tomar notas. La primera característica es identidad. Identidad. Voy a utilizar la palabra éxito. Sé que no es una palabra bonita, pero éxito. Las órdenes exitosas religiosas tienen una identidad clara, tienen la confianza de quiénes son y qué representan. Para utilizar la jerga de la mercadotecnia, tienen una diferenciación. En teología religiosa tienen el carisma, tienen un carisma claro. Piensen ustedes en las órdenes religiosas grandes, los franciscanos pobreza, benedictinos, rezos, jesuitas, discernimiento, flexibilidad, los dominicos, estudio y sermón, los carmelitas, rezo, silencio, contemplación. Sencillamente para retar a los maristas, sin duda lo saben, tienen esta declaración de su visión. ¿Cuál es su identidad? ¿Les queda clara a ustedes mismos? ¿Pueden presentársela claramente a otros? La segunda característica, propósito. Propósito. Está bien tener una identidad histórica clara, pero lo que hacen en la actualidad hoy, es decir, tienen un ministerio que valga la pena. Los jóvenes desean hacer algo que valga la pena. ¿Existe un propósito claro de este orden religioso? ¿Están llevando a cabo la diferencia? ¿Están cambiando vidas? Probablemente son contemplativos, pero ¿están cambiando vidas de alguna manera? ¿Están llevando a cabo la diferencia? ¿Son seglares haciendo el mundo un mejor lugar? A lo mejor esto es simplista, pero los jóvenes desean una fuerte identidad y hacer la diferencia en la vida de otros. La tercera característica, la característica de la visibilidad. Visibilidad. Está bien tener estas cosas, pero tienen que ser conocidos. No pueden esconder su luz bajo una cubeta. Tienen que hacerse conocer por otros y presentes en otros, en persona, virtualmente, agilizando en los medios sociales, en los ministerios, las distintas maneras para estar presentes, pero necesitan estar visibles. Y aquí hay un gran flujo. Si tienen la confianza en su identidad y propósito, desearán ser visibles y se sentirán orgullosos, pero si falta confianza, se esconderán. Cuarta característica es la felicidad. Felicidad. Los testimonios de la vida religiosa, de su congregación como sacerdotes. Las personas necesitan ver testimonios de maristas felices. Y si no tienen maristas felices, por favor, que nadie dé su testimonio. Y quiero decirlo, la amplitud de los testimonios, de acuerdo, un video vocacional, pero su ministerio en sí mismo, su publicidad, sus medios sociales, sus interacciones. Si las personas ven ejemplos de alegría, de maristas felices, desearán convertirse en maristas. Quinto, es comunidad. Comunidad. Los jóvenes desean comunidades significativas, están aterrados de estar solos. Ustedes no están viviendo esta vocación solos. Y su congregación religiosa, la familia marista, no solamente debe de decirlo, tiene que vivirlo. Que las personas vean que ustedes son felices, tienen un propósito debido a que viven su vocación con otros, porque están apoyados por las personas, tienen amigos, hermanos, hermanas, y pueden ver que ustedes han ganado no solamente felicidad personal, pero el apoyo comunitario.
Y como saben ustedes, Jesús no enviaba a las personas solos, pero 2 por 2 o 3. Pedro, los 7 diáconos, los apóstoles, 72 discípulos, siempre es la comunidad. Y las personas necesitan ver esto. Están aterrados de órdenes religiosas, especialmente diócesis y sacerdotes que se ven solos. Número 6. Rezar. Desean ver un compromiso hacia el rezo. Por lo tanto, he hablado del propósito. A lo mejor tienen un gran ministerio para los pobres y para los jóvenes, un estupendo ministerio de la enseñanza, pero lo que sea tiene que ser fundado en el rezo, en el rezar, que sus vidas estén asentadas en el Señor, que viven su vida de santidad y que lo desean lograr. ¿Y por qué digo vocación? Porque una vocación genuina, las personas hacen una búsqueda de algo que les apunte a más allá. Pueden encontrar vocaciones significativas sin la religión. No necesitan órdenes religiosas o lo sacerdotal para llevar a cosas con un significado y tener una vida feliz, honestamente. Por lo tanto, la vocación religiosa es buscar que te más allá de lo trascendental, a lo eterno. Y aunque la misión y el propósito del carisma se enfoque en este mundo, necesitan la vida religiosa que les apunte a algo más allá. Y finalmente, la séptima característica es la bondad, la caridad, el amor. Cuando se reúnan con ustedes, que ustedes tengan una bondad humana y cristiana, que ustedes deseen estar con ellos y en especial que vean ustedes que ustedes aman a sus hermanos y hermanas maristas y que son amables los unos con los otros. Nada peor que un religioso que es amable con los jóvenes, pero es terrible con sus hermanos y hermanas maristas. La bondad es la virtud esencial de Francisco, lo que abre la puerta. Todo lo demás, la identidad, el propósito, la visibilidad, la comunidad del rezo, todo esto va a ser a puertas cerradas a menos a que a usted se le pueda abordar, que sea amado y que usted dé amor. Así que no estoy diciendo como marista, a ustedes como maristas que necesitan cambiar quiénes son. No, en lo absoluto. No digo que tengan ustedes que imitar otras órdenes religiosas y que cada vez sean ustedes. No, es lo opuesto. Deseo que ustedes sean más sí mismos para descubrir su identidad, su propósito, su felicidad, su manera de rezar, su manera de vivir la comunidad y hacer que esto sea visible. Y si lo hacen, creo yo, y si hacen lo demás que hemos mencionado, esto les va a ayudar en su trabajo vocacional y les prometo que tendrán miles de vocaciones al finalizar el año. No, 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 esta es me da muchísimo gusto compartir estos pensamientos. Esta es la sola parte y nuestros debates y compartir será más importante, pero me da muchísimo gusto haber compartido mis palabras con ustedes. Gracias, Danny. Muchas gracias, Steven. Espero que al finalizar el año tengamos vocaciones, más vocaciones. Muchas gracias.